Bueno, tenemos contacto con Guillermo Abad. Él es presidente de Justicia Vial y nos acompaña por un tema que ha sido motivo de polémica en los últimos días. Y yo diría, no solo en los últimos días, ¿no? En los últimos años, porque seguramente por la falta de una adecuada campaña de educación vial, digo yo, seguramente por eso, mucha gente no ve a los radares como un amigo, como un insumo que lo ayuda a cuidar su vida y la de su familia, sino como un enemigo, como un rival, como un problema, al extremo que ayer hasta fueron vandalizados, anteayer fueron vandalizados en Babahoyo. Estamos con Guillermo Abad, que maneja muchas cifras también sobre el tema. Le damos la bienvenida a Guillermo. ¿Qué datos tienes, Guillermo, como para entender, a ver, cómo nos manejamos con los radares? ¿Hay que quitarlos todos? ¿Hay que regularlos? ¿Qué se hace con los radares para que por lo menos empecemos a entender que están allí supuestamente para cuidar la vida de la gente? Mire, en realidad es importante tomar como referencia las cifras de la Organización Mundial de la Salud, porque a veces como ciudadanos pensamos que estas son políticas netamente nacionales o locales, y en realidad no es así, es una política internacional. Y justamente el día de hoy, que es el Día Mundial de la Seguridad Vial, es importante analizar estas estadísticas, datos y sugerencias que da la Organización Mundial de la Salud. Uno de los mayores factores de riesgo en el mundo en los siniestros viales y la primera causa de muerte en un siniestro es la velocidad, y por eso la Organización Mundial de la Salud determinó, en base a una estadística bien compleja, que dice que entre el 70 y el 80% de los usuarios de las vías, los conductores, en los países de ingresos medios y bajos, no respetan el límite de velocidad. Es decir, 8 de cada 10 conductores no respetamos el límite de velocidad en nuestras ciudades. Por esa razón es que establece varias sugerencias para mitigar la conducta y el comportamiento del conductor en la vía, y nos establece que entre esas recomendaciones poner dispositivos tecnológicos que controlen la velocidad, como radares, pórticos, tacógrafos, GPS, limitadores de velocidad, justamente para combatir ese mal comportamiento que tiene el usuario de la vía. Entonces, cuando tenemos un mal comportamiento, lo que menos nos gusta es que nos controlen, y por eso es que tenemos como primera opción el señalar con el dedo a un radar, señalar con el dedo a un semáforo, señalar con un dedo a una señal de tránsito, o señalar con el dedo a un agente de tránsito, y generalizamos casos particulares, y ahí es cuando empieza el problema ya desde el punto de vista de seguridad vial. Claro, ahora, en todo caso, hay que reconocer que igual los radares tienen que ser objeto de revisiones periódicas, de calibraciones, etcétera, y que no pase por ahí, porque está claro que en el Ecuador y en el mundo no es una sola empresa pues la que provee los radares, ¿no? Hay diferentes, y por ahí hay alguna que no respeta aquello de que, por ejemplo, de no sé cuántos metros, 100 metros antes, tiene que advertirle al conductor: a tantos metros hay un radar, cosas así, ¿no? ¿Y eso cómo se regula? Mire, es verdad lo que usted acaba de decir. La empresa o la autoridad competente para calibrar y homologar es la Agencia Nacional de Tránsito y la CTE. Entonces ahí está la responsabilidad en la homologación, en la calibración. Pero también tenemos un reglamento interno local del país, en donde establece que los radares tienen que estar ubicados en determinados lugares, y además advertir al usuario que hay un radar, cosa que curiosamente la Organización Mundial de la Salud no establece. La Organización Mundial de la Salud hace todo lo contrario. Dice, no hay que advertir, hay que tener en la mayor cantidad de lugares, porque caso contrario, la persona, al sentirse advertida, más aún cuando son radares fijos, disminuye la velocidad en el punto donde está el radar, que la mayoría ya los conoce dónde están, pasa el radar y vuelve a acelerar. Por eso inclusive ahora la tecnología establece tener radares por pórtico. ¿Esto qué quiere decir? Que miden todo un trayecto. Usted entra por el punto A, ahí hay un pórtico, lee la placa, y al finalizar el trayecto le vuelve a detectar y mide la velocidad que tuvo durante todo ese trayecto. Entonces ahí hay una velocidad promedio, y eso obliga al conductor a respetar el límite de velocidad en todo el trayecto y no solo en un punto. Claro. Oiga, y hay una estadística, Guillermo, para poder comparar qué pasa en qué sé yo, pues en X kilómetros de una carretera donde no hay radar versus
otras donde sí hay radar en cuanto a la siniestralidad, al número de muertes. ¿Funcionan o no en eso los radares? Por supuesto, claro que sí. Es más, retomando también este informe de la Organización Mundial de la Salud, el radar es uno de los pocos elementos que tiene data probatoria de que ayudó a mejorar el comportamiento y la actitud del conductor tras un volante. Eso está demostrado, es decir, existe registro probatorio de que el radar ayuda a reducir la velocidad en los tramos en donde están siendo instalados. Pero en Ecuador tenemos un ejemplo muy claro y reciente. Antes de que salga la disposición, la resolución, la sentencia en el cual se suspendieron por 6 meses los radares, pues el exceso de velocidad estaba en el 5º lugar como causante de la siniestralidad vial. Pero resulta ser que se quitaron 6 meses y automáticamente pasó al 3er puesto. Esto nos indica claramente de que en el momento en que los usuarios, los ciudadanos que vamos por las vías, sepamos que no estamos siendo controlados, pues evidentemente la velocidad va a aumentar. Y aquí hay una advertencia que es muy preocupante. La mayor cantidad de siniestros de magnitud, se considera siniestro de magnitud cuando superan las 12 víctimas entre muertos, heridos y traumáticos. Normalmente estos siniestros de magnitud se dan en vehículos pesados o de transporte público interprovincial, que se dan en carreteras. Estos siniestros, que en nuestro país tiene una periodicidad de 24 días, va a aumentar. Y vamos a tener una gran cantidad de siniestros en carretera, siniestros de magnitud, muy probablemente en este tipo de unidades. Y esto sí preocupa porque evidentemente al ser un siniestro de magnitud, la tasa de mortalidad, de morbilidad, evidentemente la de siniestralidad va a aumentar. Claro. Ahora, ¿por qué mucha gente no quiere los radares? Y esto lleva a que se monte una cierta opinión pública en determinados sectores y autoridades tomen medidas populistas, ¿no? Como decir, eliminen los radares. Para mí eso es absolutamente populista, porque hay otras fórmulas para que el radar, si no está funcionando bien, funcione adecuadamente. ¿Por qué no en general, pero sí hay mucha gente que le tiene como alergia a los radares? Porque justamente no estamos acostumbrados a que nos controlen, no estamos acostumbrados a respetar ni siquiera un pare, ni siquiera un semáforo en rojo. Mire que la segunda causa de siniestros de tránsito en nuestro país es el no respetar las señales de tránsito, sea radar, sea semáforo, sea un pare, sea un cede el paso. No queremos respetar las señales de tránsito, más aún si es un radar que nos ayuda a generar una sanción. Entonces, no nos gusta. Y es un tema de actitud, porque este mismo conductor o los mismos conductores, me puedo incluir, en nuestro país no respetamos la norma de tránsito, vamos a otro país y la respetamos y nos convertimos en excelentes y en ejemplares conductores. Es porque estamos acostumbrados a hacer en nuestro país lo que queremos. Y eso es un tema de actitud, y esa actitud y ese comportamiento se corrige con control y con educación. Y ninguna de las dos cosas las estamos teniendo en el país, ni educación ni control. Guillermo, buenos días. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo ha estado? Gracias por su tiempo. Guillermo, perfecto. Miren, comparto con usted que no hay que ser populistas, ni desde los candidatos, pasando por las autoridades, que por aquí había uno que hasta iba visitando estudio por estudio con un radar, supuestamente que los iba a aniquilar y los iba a quemar y todo. Eso es populismo puro y duro. Pero también es cierto que en ciertos sectores y ciertos dispositivos también han habido abusos. ¿Qué es lo que se tiene que desde el punto de vista técnico hacer para que inclusive la percepción de la ciudadanía cambie? Para que el gran problema es que la mayoría de gente ve esto como algo recaudatorio y no como una herramienta que ayuda a salvar vidas. Exacto. Mire, totalmente de acuerdo. En el momento en que uno le descontextualiza al radar y lo ve como un ente de recaudo y no como de prevención, va a generar una reacción, pero para eso está la autoridad. La autoridad es la encargada de homologar, de calibrar y de ubicar los radares. Entonces se debe generar, la respuesta es esta, se debe generar una auditoría vial para determinar y georreferenciar primero la siniestralidad vial. Segundo, en base a esa siniestralidad vial, determinar la causa y poner un radar en el caso que fuere el radar.
y verificar que ese radar esté cumpliendo con lo que dispone la ley. Si es que hay abusos, si es que hay denuncias, si es que hay a veces los usuarios con justa razón toman una fotografía donde ven que en un radar está generando una data inadecuada o está marcando una velocidad que no es, pues simplemente la autoridad inmediatamente tiene que ir y ver la calibración. Eso es todo, no es ninguna otra ciencia, es fácil determinar, inclusive ahora vienen radares que tienen geoposicionamiento, pueden saber exactamente en dónde está el radar. Ahora, pero también depende mucho, y eso hay que dejarlo muy claro, que la gente dice que son un abuso lo que los cobran los radares, pero los radares no son los que imponen las multas, eso ya están fijadas en las propias leyes, ¿no? ¿Verdad? En la propia normativa y en algunos casos ordenanzas municipales. Efectivamente. La velocidad, ese es en la ley de tránsito en general, ¿no? Efectivamente, el cómo colocar los radares, el cómo instalar están basados en la ley de tránsito y en sus respectivos reglamentos. Y cómo sancionar, la multa está en el COIP. Y esto es un tema de actitud, reitero, o sea, simplemente vayámonos nuevamente a las estadísticas. La segunda causa de siniestros en el país es no respetar las señales de tránsito, es decir, los usuarios de las vías, conductores principalmente, pasajeros, ciclistas y peatones, no nos gusta respetar la ley, nos dice la estadística. ¿Y por qué no nos gusta respetar la ley? Porque también nuestra ley ha sido muy permisiva, y mientras una ley sea más permisiva, hacemos lo que queremos. Y cuando tenemos una autoridad que también actúa de manera discrecional, me refiero cuando tenemos un agente de control de tránsito en donde podemos tener la posibilidad de negociar un acuerdo al margen de la norma, como efectivamente se ha logrado demostrar, entonces la ley empieza a perder su efecto. Por eso es que la propia Organización Mundial de la Salud, dentro de sus políticas para mejorar la siniestralidad, mitigar la siniestralidad vial y mejorar la seguridad vial, establece que el control y la gestión del transporte y el tránsito se debe hacer a través de medios tecnológicos para evitar la discrecionalidad del factor humano, que en este caso son los agentes de tránsito. Y finalmente, Guillermo, a ver, yo soy un convencido que las multas tienen que estar ahí. Si yo voy a 150 y el límite es 100, tengo que pagarlo, y hay veces que el músculo que más les duele a los ecuatorianos es el bolsillo. Ahora, pero la pregunta es, esto tiene que ir de la mano con algo cultural. Usted ha mencionado el tema cultural. ¿Qué es lo que se tiene que hacer realmente para que la gente entienda lo que es el respeto por la velocidad, el respeto por esta herramienta tecnológica? Porque mire, es muy común escuchar al ecuatoriano decir, yo manejo mejor borracho que sobrio, o sacan pecho, el otro día sacan pecho porque viajan de Guayaquil a Salinas en 45 minutos, o como que son unos bacanes, pues son unos chéveres porque me tiré 45 minutos de Guayaquil a Salinas. ¿Cómo cambiar eso? Y eso es algo que no es de la noche a la mañana, es un proceso que tiene que ir quemando etapas, cumpliendo momentos, pero que tiene que arrancar en algún instante. Mire, nuestra ley cumple con el 90% de las sugerencias dadas por la Organización Mundial de la Salud para mitigar los siniestros viales. El problema está que no se la cumple. Y uno de esas disposiciones legales que viene desde el año 2008 es la capacitación, la tecnificación y la formación de los conductores profesionales y no profesionales. Esto no se ha cumplido. También desde el año 2008 se establece que todos los ciudadanos recibirán educación vial dentro del pensum de estudios tanto en instrucción primaria como secundaria. Tampoco se ha cumplido. Entonces, si el mayor problema está en las personas, porque el 96% de los siniestros de tránsito en nuestro país están íntimamente ligados al factor humano como conductor, pasajero, peatón o ciclista, y no se ha cumplido, es porque no se ha hecho respetar lo que determina la ley, que es la formación, la capacitación, la especialización, formación de los actores viales. Y esto, la responsabilidad de aquello está dada en las autoridades, Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Tránsito, Ministerio de Educación en este caso, cosa que no se ha dado. Y aquí hay otro ejemplo final, si es que me lo permite decir. Claro. Desde hace 2 años y medio,
tenía que haberse emitido el reglamento de aplicación para la ley reformatoria del transporte terrestre. Hasta la fecha no tenemos reglamento. Es una omisión. Encargados de sacar este reglamento, Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Tránsito, 2 años y medio de un incumplimiento a una disposición legal. Este reglamento permitiría que todas las reformas que empezaron a trabajarse en el año 2016, que concluyeron en el 2021, entren en vigencia. Entre esos, los sistemas tecnológicos que la Organización Mundial de la Salud ha recomendado. Pero por falta de un reglamento, por falta de voluntad, por un quemimportismo que ya es totalmente notorio, durante 2 años y medio, una disposición legal se ha tenido un caso omiso en la misma. Claro, bueno, esto le corresponde entonces al Ministerio de Transporte, ¿verdad? Ministerio de Transporte y Agencia Nacional de Tránsito de preparar el reglamento y pasarlo al señor presidente para que lo expida. ¿Desde qué año me dijo que está pendiente? Desde hace 2 años y medio. Y la ley se empezó a trabajar en el año 2016, se recordará, con el Pacto Nacional por la Seguridad Vial, que se creó el pacto en el gobierno del presidente Moreno. Duró 5 años el tratamiento de la ley con la creación de una comisión especializada de seguridad vial en la Asamblea. En el 2021 finalmente se expidió la ley recogiendo estas sugerencias de la Organización Mundial de la Salud, como por ejemplo tener sistemas tecnológicos para la medición de la velocidad y del control del transporte y el tránsito, pero no pueden aplicarse porque vamos 2 años y medio sin reglamento, en una clara omisión a una disposición legal. Eso es increíble. Y bueno, y habría que solamente como corolario, habría que complementar que ya cuando por fin se hagan las cosas con mucho más seriedad, como lo estamos hablando, estas campañas de educación vial tienen que ser un poco diferentes, ¿no? Yo no sé si me equivoco, pero no recuerdo campañas impactantes de educación vial, ¿no? Se usan hay recursos que son muy repetidos, qué sé yo. Los tiempos han cambiado, quiero decir, Guillermo. Quiero decir, han cambiado y tiene que cambiar todo en el tema tránsito. Incluso esto que estoy de acuerdo totalmente, la capacitación, la formación, en lo que nos hemos quedado, ¿no? Muchas gracias, Guillermo Abad, presidente de Justicia Vial, por estos minutos de su tiempo. Un abrazo grande, Guillermo. Muchas gracias.